Ok. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Terrícolas, nuestro espacio de conversación y nuestro canal de YouTube. Aquí los invitamos a suscribirse, Paco Flores C. Hoy día vamos a hablar con Darwin Cruz, él es experto en comercio exterior, sobre un tema que no es un tema que nos ataña en este momento, digamos, de manera directa, pero ya se está viendo que los vecinos, por lo menos de los Estados Unidos, sí están enfrentando el problema ya en este momento. Estoy hablando de los aranceles, pero ¿qué son los aranceles y cómo nos afectarían desde el punto de vista económico? Esta guerra económica que ha empezado Donald Trump en estos primeros días de gobierno. Darwin, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Terrícolas. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de conversar contigo sobre estos temas que son sumamente interesantes, apasionantes, pero que lamentablemente no se tocan en el día a día, ¿no? Así que hay que refrescar conceptos, hay que mencionar algunos conceptos, ¿no? Como bien mencionaste. Precisamente, queríamos empezar, Darwin, preguntándote qué es un arancel, por qué se ha desatado además esta guerra económica entre Estados Unidos y sus dos vecinos, Canadá y México específicamente. Sí, bueno, un arancel es un impuesto que los países cobran a los productos que importan, porque la primera regla del comercio internacional es no puedes exportar impuestos, ¿no? Entonces es por eso que tienen un tratamiento especial. Todos los productos y servicios que son vendidos para el mercado extranjero. Entonces, cuando llega un producto, específicamente porque en el comercio internacional el tema servicios no hay una convención todavía de clasificación arancelaria, pero sí en cuanto a bienes. Entonces, un bien, por ejemplo, tú eres un productor peruano de lapiceros, entonces y quieres venderlo a tu socio comercial en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, no le vas a llamar lapicero, sino que además de llamarlo lapicero, tiene una codificación internacional a través del cual sabemos de lo que estamos hablando. Es una armonización de la denominación de los productos a través de un código que tiene, si es para el caso del Perú, para el caso de cada país, son como que 10 dígitos, pero para el comercio internacional son 6 dígitos. Entonces, viene el lapicero que está bajo el código, o sea, arancel número tan, tiene que pagar algún impuesto, si no, no, mira, que viene desde Perú y nosotros en Estados Unidos, en México, en el país al que llegue, tenemos un acuerdo de libre comercio en el cual no, este lapicero está libre de pagar este impuesto, entonces ingresa, ¿no? Eso es. eh, he tratado de explicarlo lo más didáctico posible, este tema que si bien es cierto es técnico, pero que también deberíamos de saber manejar estos conceptos, ¿no? Ahora, Darwin, ¿por qué es que hay tanta, digamos, crispación entre ambos países, entre los países que están involucrados en esta suerte de bravata que ha tenido Donald Trump en estos primeros días de gobierno, ¿no? México, por lo menos hasta estas horas de la mañana, todavía mantenía cierta tensión con Estados Unidos. Tengo entendido que la presidenta mexicana y Donald Trump han alcanzado un pequeño acuerdo y han suspendido la posibilidad del incremento de Sí, aranceles por un mes. Pero en el caso de Canadá, la ley que ha firmado Donald Trump va a empezar en vigencia mañana, lo cual querría exacto. decir que los productos canadienses en los Estados Unidos experimentan un incremento por este impuesto al momento de entrar al territorio norteamericano. Ujú, sí, y también hay que recordar que Justin Trudeau, el líder de la economía canadiense, el fin de semana también anunció que iba a eh, aplicar la misma medida con los productos estadounidenses. Esto en lenguaje técnico se llama retaliación de productos, ¿no? Que tú aplicas la misma medida que tu contraparte ha aplicado contigo o con tus productos, ¿no? En este caso. Ahora. Centrémonos en esta especie, bueno, especie de guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos.
Esto yo lo interpreto en principio como un tema netamente geopolítico, una forma de presionar de Donald Trump, porque la personalidad de Donald Trump es así, se muestra como alguien de decisiones bastante tajantes. Para muchos es tomado como que tiene una personalidad agresiva y unas formas agresivas, ¿no? Entonces, todo esto, si bien es cierto, no es correcto a nivel de normativa de la Organización Mundial de Comercio. No, no es correcto porque de una manera unilateral un país no puede emprender este tipo de medidas de poner aranceles, ¿no? Si es que antes no ha sido hablado, notificado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto va por el tema del fentanilo, que es un compuesto químico que está causando muchas muertes en Estados Unidos. Hay que decir que es una droga, ¿no? Es una droga y lo que dice Donald Trump es que están triangulando, ¿no? Que los componentes para hacer el fentanilo vienen desde China o llegan desde China a través de México. ¿No? Y también ha dicho, pues con esto que México es un narcoestado y también habla de su interés de anexar a Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos. Entonces, es por eso, en realidad, y también el componente migratorio, ¿no? Entonces, está activando algo que se llama como que una especie de medida de emergencia, una especie de medida de urgencia, y por eso está imponiendo estos aranceles que en el caso de México eran o son, ¿no? De 25% a la industria de México que involucra a productos como, por ejemplo, los autos y partes de automóviles, a los productos agroalimentarios como la palta, por ejemplo, que bueno, que en México le conocen como aguacate. Y la palta tiene un significado bastante particular, sobre todo en estos días, porque se acerca el Super Bowl y en el Super Bowl es cuando las ventas de palta o aguacate de México tienen una venta bastante significativa hacia Estados Unidos. Entonces, con México, como tú bien has mencionado, en la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una conversación telefónica con Donald Trump y han dicho que van a conversar, cosa que no ha sucedido con Canadá. Entonces, estamos en un escenario de guerra comercial bajo estas excusas, ¿no? La de luchar contra esta droga llamada fentanilo y contra la inmigración ilegal. Eso es en síntesis lo que está sucediendo. Pero ahora, Donald Trump previamente ha, digamos, usado este tema de los aranceles también para de alguna manera amenazar a la Unión Europea, ¿no? La Unión Sí, Europea de hecho ha contestado ya diciendo que va a ser recíproca si es que Donald Trump decide así es, implementar ese tema de los así es. aranceles. Lo mismo con China, que ha decidido tomar decisiones contra los Estados Unidos a través de la Ajá, Organización Mundial del Comercio. sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo finalmente Estados Unidos? ¿No es una suerte de aislacionismo? ¿No va a ser Sí. más contraproducente para los Estados Unidos estas decisiones que está queriendo tomar Donald Trump? Sí, a esto iba Paco. También hay que remontarnos un poquito, ¿no? Hacia el primer gobierno de Donald Trump. Eh, en el primer gobierno de Donald Trump, en el 2018 específicamente, lo que hizo fue imponer aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio. Y uno de los principales afectados fue China. También estuvieron afectados Noruega, Suiza y Turquía, y todos estos países presentaron demandas ante la OMC y la OMC lo que dijo fue Estados Unidos ha violado artículos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el GATT. En el 2020, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, también impuso aranceles adicionales a productos chinos por un valor de hasta 250.000 millones de dólares. Una vez más, China presentó una demanda ante la OMC y la OMC dijo que la medida adoptada por Estados Unidos era incompatible con las normas de la organización.
Y ahora el 2025 estamos viendo esta nueva imposición de aranceles. Y entre el 2018 y el 2025 hemos vivido un periodo pandémico. Durante la pandemia, todas estas voces que decían impongamos aranceles, volvamos en el caso de Donald Trump, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Cundió muchísimo el miedo y lo que hicieron fue buscar aislarse, pero ya se ha demostrado que esto es un modelo caduco. Es como si en unos cuantos días hubiésemos regresado a la década de 50 con persecuciones políticas, con señalamientos, con cacería de brujas, como si hubiéramos regresado a la década de 60, de 70, en el cual los países buscaban aislarse, ¿no? Y buscaban un crecimiento interno. Y es por eso que y estos modelos han demostrado que no funcionan, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado, donde hay más tecnología, donde es muchísimo más fácil ponerse en contacto con, hablemos en términos empresariales, con tu socio, con tu cliente en el otro lado del mundo. Entonces, estas medidas sí marcan un retroceso y también marcan un gran reto para los esfuerzos de integración que existen a nivel de todo el planeta, ¿no? Es un gran reto que se nos presenta. Ahora, Darwin, hablemos del otro componente que evidentemente es China, ¿no? Estados Unidos siempre ha, de alguna manera, mirado por encima del hombro a América Latina, nunca se ha preocupado mucho por América Latina, pero la presencia china en América Latina en los últimos años, y más con la inauguración del megapuerto de Chancay, ha desatado las alarmas en los Estados Unidos, creo que de una manera tardía, ¿no? Yo creo que ese elemento también creo que entra a tallar en esta búsqueda de Donald Trump de tratar de hacer imponer a la economía norteamericana, ¿no? Sí, tienes mucha razón y además también aquí hay un componente que debemos de tener muy, muy en cuenta, la presencia de China. No, normalmente, usualmente, cuando mencionamos China, nos remitimos a productos de baja calidad, productos que se van a malograr pronto, productos de bajo coste, por el tema laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, o sea, tenemos la visión o el prejuicio de una China informal. Sin embargo, esta China informal es la que está recurriendo a los canales formales para solucionar sus problemas en términos económicos y en términos comerciales, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta este componente que tú acabas de mencionar, el componente geopolítico del avance de China en América Latina, ¿no? Una muestra de ello ha sido en plena cumbre de líderes de la PEC, de la cual también forma parte Estados Unidos, que China haya inaugurado virtualmente, como sea, pero que China haya inaugurado un megapuerto en una de las economías de este grupo que está compuesto por 21 entes, por llamarlo así, o 21 economías, ¿no? Entonces, es cierto, es también una respuesta de Estados Unidos al avance, es una respuesta geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Con respecto de China, y es lo que yo también mencionaba al inicio de nuestra conversación, ¿no? Que a final de cuentas está como que triangulando, porque está como que culpando a sus vecinos de lo que China está, o sea, de que grandes componentes para la producción de fentanilo que vengan de China. Ahora, también aquí entra un punto, ¿no? La discusión de quién es el responsable de controlar la proliferación de drogas dentro de un determinado país, ¿no? Es más, Estados Unidos, los acuerdos que el primer acuerdo bilateral que firmó el Perú fue con Estados Unidos, ¿no? Y este acuerdo es el resultado de que las preferencias arancelarias que les daba Estados Unidos a los países productores de materias primas que luego se convertían en drogas y que entraban a Estados Unidos, uno de esos beneficiarios era el Perú.
era Colombia, Bolivia, ¿no? Entonces, incluso se creó el ATPDA, ¿no? El ATPDA, que eran preferencias arancelarias para los países andinos, países miembros de la comunidad andina, y que en principio ingresen libres de aranceles o con un arancel rebajado los productos textiles, ¿no? Y es más, Estados Unidos es el principal mercado para los productos con valor agregado que tiene el Perú. Es nuestro principal socio. Ahora, también aquí viene la pregunta, o sea, ya ha ido, Estados Unidos ya está yendo contra México, está yendo contra Canadá, con quienes tiene un acuerdo de libre comercio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar para el resto de países que tienen también un acuerdo de libre comercio con él? En el acuerdo de libre comercio, en el capítulo 2, si mal no recuerdo, es en el capítulo 2 en donde establece que si un país sube unilateralmente sus aranceles, vamos a una especie, se activa un mecanismo de solución de controversias, en el cual ambas partes tienen que elegir un panel y esto va a tomar un tiempo, ¿no? Entonces, mientras esto pasa, ¿qué es lo que sucede con los bienes y con los empresarios, en el caso peruano? Pequeños empresarios, medianos empresarios, que son los que destinan su carga hacia el mercado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar con las empresas de rubro textil que exportan a Estados Unidos, que ahora nuevamente Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado de estos productos? Entonces es aquí donde ya se tiene que recurrir a un manejo diplomático, que estoy completamente seguro que la Cancillería, porque la Cancillería tiene técnicos, así como el Ministerio de Comercio Exterior tiene técnicos especializados en relaciones con Estados Unidos y con el resto de socios comerciales, que van, de hecho, calculo que están ya trabajando en los mecanismos preventivos para que esto no suceda y esperemos que sea así. Ahora, Darwin, más o menos en cuánto se estima que podría, digamos, eventualmente, ante la posibilidad de que a nuestro país se le impongan aranceles a pesar de nuestro Tratado de Libre Comercio, en cuánto se estima que podría ser el impacto económico de esa medida, ¿no? Dependiendo evidentemente del porcentaje, pero siendo el primer socio de uno de los primeros socios comerciales del Perú, pues igual impactaría de alguna manera en nuestra economía. Sí, a ver, veamos, no he hecho el cálculo de cuál sería ese impacto porque aquí entran en juego muchísimas variables e incluso si se da un número hay que tener muchísimo cuidado con ello porque estaríamos entrando a especulaciones y como lo ideal, o no lo ideal, lo correcto es no entrar en especulaciones, es, mira, por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos y también el empuje de los empresarios peruanos ha hecho posible que tengamos nuevos productos en nuestra canasta exportadora. Uno de ellos son los arándanos. Te comento, los arándanos hace una década, a lo mejor no pensábamos en que éramos capaces de producir este fruto, ¿no? Y sin embargo, ahora aproximadamente 14 15 años después de haber firmado el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los arándanos es el principal producto del sector agrícola entre enero y noviembre del 2024, que es hasta donde se tienen las estadísticas, y según un reporte del Ministerio de Comercio Exterior, hemos exportado 1.164 millones de dólares en arándanos. Ese es el valor de la venta que tenemos hacia Estados Unidos. Es el principal cultivo. Esta cifra que te he mencionado significa que las ventas en valor crecieron un 39,6%, o sea, un 40%. También nuestro café, nuestro entrañable café, eh, entre enero y noviembre del 2024, el Perú ha registrado exportaciones de café hacia Estados Unidos por un valor de 288 millones y esto significó casi un 43% de incremento en comparación con el año anterior. Entonces, si nos damos cuenta, el impacto sería muy, muy grande, muy alto y sobre todo hay que tener en cuenta un producto o un sector, el sector textil confecciones, que entre enero y noviembre del 24 hemos exportado 705
millones de dólares según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, y esto significó un incremento de 2,8%. Entonces, y eso es sumamente significativo porque el sector textil confecciones fue uno de los que más sufrió durante la pandemia, porque y durante las crisis es uno de los que más sufre, porque la gente puede dejar de comprarse ropa, pero no puede dejar de comer, de comprar alimentos. Nunca deja de comer. Entonces, una vez más, yo estoy completamente seguro que los funcionarios a cargos de mantener las buenas relaciones con Estados Unidos están ya pensando en activar algún tipo de mecanismo en caso se levante esta amenaza contra el Perú y contra el sector exportador peruano. Muchas gracias, Darwin. Es un tema sumamente interesante que podría darnos para conversar muchísimo, sobre todo porque hay sectores sensibles que pueden verse severamente afectados por estas decisiones que se están tomando desde el gobierno de los Estados Unidos de manera unilateral, como hemos conversado con el Darwin Cruz en estos minutos, pero que finalmente deberían encontrar una salida diplomática antes que desatar además una guerra regional comercial con socios, porque finalmente son países socios de los Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla en esta nueva edición de Charlas Terrícolas y nos reencontramos en una próxima edición y como siempre los invitamos a suscribirse al canal @Paco Flores C. Nos vemos. Chao.